Titulares. Gobierno inicia trabajos emergentes por los racionamientos eléctricos a nivel nacional. En la Asamblea se debate el endurecimiento de penas para menores de edad en Ecuador. Policía busca a exalcalde de Durán, Dalton Álvarez, para que cumpla con la prisión preventiva. Colapso de un puente en Morona, Santiago, causa estragos materiales. Afortunadamente, no se registran fallecidos. Policía decomisó grandes cantidades de droga en las provincias de Esmeraldas y Galápagos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos una vez más a su noticiero de las 7 de la mañana. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, amigos televidentes, ¿qué tal? Les contamos que la Asamblea Nacional aprobó una resolución para pedir a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de por lo menos una de las sancionales para adolescentes infractores. Por otro lado, Katy, 5 personas murieron y otras 2 están desaparecidas tras el colapso de un puente en el cantón Sucúa de Morona, Santiago. De inmediato damos paso a otras informaciones. El excontralor Carlos Poli fue declarado culpable en Estados Unidos. El exfuncionario acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de $100 millones podría enfrentar una pena de hasta 100 años. El excontralor Carlos Poli fue declarado culpable de los 6 cargos que se le imputaban en Estados Unidos por lavado de dinero. Las 12 personas que conformaron el tribunal, por unanimidad, lo hallaron responsable de lavar activos, unos $12 millones producto de sobornos provenientes del caso Odebrecht y de Seguro Sucre en el sistema financiero del país norteamericano. Un asistente de la jueza leyó el veredicto, repasando uno a uno los cargos, señalando en cada uno que el acusado fue encontrado culpable. El exfuncionario durante el gobierno de Rafael Correa recibió la noticia dentro de la sala, acompañado de su familia. A diferencia de sus allegados, Poli se mostró sereno ante el veredicto del tribunal. Entre los cargos figuran 1 por conspiración para cometer lavado de activos, 3 por encubrimiento de lavado de activos y 2 por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas. Dichos delitos conllevan penas de entre 10 y 20 años de privación de libertad, las cuales podrían acumularse, lo que podría resultar en una sentencia de hasta 100 años. Como parte de la sentencia, la Fiscalía pidió que se decomisen 2 bienes. Se trata de un edificio de oficinas que la familia de Poli adquirió con sobornos de Odebrecht y un lujoso departamento, ambos inmuebles ubicados en Coral Gable. Cabe recalcar que en 2018 la justicia ecuatoriana le impuso 6 años de cárcel al exfuncionario por el delito de concusión en la trama de sobornos, además de la entrega de $40,4 millones como reparación al Estado. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Pero, ¿quién es Carlos Poli, hallado culpable por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de sobornos? Lo conocemos ahora. Carlos Ramón Poli fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017, aunque estaba previsto que dirija la institución hasta 2022. Es que era uno de los consentidos del correísmo. Sin embargo, abandonó el país alegando una persecución política cuando era investigado por concusión. En diciembre de 2020, su sentencia de 6 años de prisión en Ecuador fue ratificada en última instancia por haber recibido 10.1 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, a cambio de que sus glosas por contratos previos se esfumaran y pudiera volver a operar en el país. En 2007, Carlos Poli inició su camino a la Contraloría General del Estado. Fue parte de la terna propuesta por el Congreso para dirigir la entidad y el exmandatario Rafael Correa lo eligió para el puesto. Desde aquel entonces, el manabita de 73 años de edad entró al círculo de los funcionarios influyentes del Estado. El mismo presidente Correa llegó a calificarlo como simpatiquísimo y lo felicitaba por los importantes avances durante su gestión. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Poli por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo. En su última declaración patrimonial, al iniciar su tercer periodo, el entonces funcionario dijo tener un patrimonio de apenas $176.957, que corresponden a un terreno en Guayas, una suite en Pichincha y sus 2 cuentas bancarias. Pero esto no concuerda con lo que se ha ido revelando en Estados Unidos, donde constan menos 3 propiedades que serán decomisadas.
Además, con su familia, pagó una fianza de $14 millones a cambio de mantenerse en arresto domiciliario. Carlos Pollitt nació en Bahía de Caracas en 1950. En esta ciudad manabita estudió la primaria y secundaria. Luego se trasladó a Guayaquil para complementar sus estudios superiores de Ciencias Políticas y Derecho. Tiempo después, hizo un diplomado en Derecho Constitucional y una maestría en Derechos Fundamentales. Fue empresario privado y también notario público en la Florida, en Estados Unidos. También pasó por las aduanas ecuatorianas. Pollitt inició su trayectoria política con Lucio Gutiérrez y el partido Sociedad Patriótica, desempeñándose como secretario particular del exmandatario. También fue gobernador del Guayas y ministro de Bienestar Social. El manabita de ascendencia italiana y con nacionalidad estadounidense está casado y tiene 5 hijos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Atención, porque el Ministerio de Energía y Minas anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web para que la ciudadanía verifique los horarios de los cortes eléctricos a nivel nacional. A partir de este martes, los ecuatorianos pueden revisar personalmente sus horarios de racionamiento en el sitio web www.energiaecuador.com. Según el ministro encargado Roberto Luque, este servirá para mejorar la comunicación directa con la ciudadanía, que ya puede revisar los horarios con mayor rapidez en un mismo sitio de Internet. Ahora lo que nosotros hemos hecho, una sola página web centralizada que se llama energia-ecuador.com, en donde uno puede elegir cualquiera de las empresas distribuidoras también. Por ejemplo, ahorita estoy eligiendo Empresa Eléctrica de Quito y se abre otra pestaña y ahí uno puede primero hacer archivo PDF de esta tabla, pero también sale la provincia, el cantón, el sector y la programación. ¿Cuál es el inicio del corte y cuál es el fin? Y en el caso en el que haya una reprogramación, va a salir aquí al lado, ¿ya? Entonces, de esa manera va a ser más fácil buscar y uno puede, acá hay un buscador para que uno pueda fácilmente poner el sector en donde vive. Cambiamos de tema, amigos televidentes, hablamos de temas legislativos. La bancada oficialista se queda sin el apoyo del Partido Social Cristiano. El gobierno suma pocas curules afines. El camisetazo producido por 2 asambleístas que eran socialcristianos al bando gobiernista provocó un fuerte malestar en la bancada de las listas 6. La indigestión bastante ácida ha provocado un tácito aislamiento del oficialismo. La incomodidad del pacto mantenido entre el PSC y ADN surgió a raíz de la salida de los asambleístas Lucía Jaramillo y Guido Vargas, quienes mostraron una mejor afinidad y absoluta comodidad con la bancada gobiernista. Ahora los socialcristianos dejan de ser un aliado incondicional y a poner en cambio condiciones al interior del legislativo. Que han existido diferencias con el Ejecutivo, sí, y seguramente existirán diferencias conceptuales, pero eso no implica que nuestros votos no vayan a estar para leyes que vayan a favorecer a los ciudadanos. A este aislamiento se suma el movimiento Construye. Lo único que vemos es que el que se está quedando solo es el presidente de la República, porque ha manejado mal la gestión legislativa. Y más todavía para profundizar la soledad del gobierno al interior de esta función, los correístas, cuyo resentimiento se puso de manifiesto con la incursión en la sede diplomática mexicana, en donde aprehendieron a su correligionario Jorge Glass y a renglón seguido 2 de sus militantes pasaron al bando del oficialismo. Nosotros no confiamos en la palabra del presidente. Ahora sí, con pocos a su alrededor y casi en soledad política, a los gobiernistas no les queda más que ser optimistas. No hay otra más. Es evidente por ahora el aislamiento de los otrora alegres compadres de un pacto que inició con aplausos y puestos en la Asamblea Nacional y que ahora reniegan y emergen de sus labios furiosos improperios que anteriormente jamás se dijeron ni escucharon. Una extensa agenda de intervenciones llevará adelante el actual periodo legislativo. Este jueves el primer interpelado será el exministro de Energía Fernando Santos Alvite.
La interpelación contra el exministro de Energía Fernando Santos tiene fecha, hora y lugar. A las 9 de la mañana de este jueves está convocado el Pleno del Legislativo para dar inicio al juicio político contra el exsecretario de Estado del gobierno de Guillermo Lasso. Santos está acusado de incumplimiento en sus funciones, puesto que no habría seguido el plan maestro energético que derivó en la crisis eléctrica del año pasado. Seguramente habrá una censura porque no puede ser de otra manera ante un informe tan potente de una crisis energética que hoy nos está pasando factura. En la Comisión de Fiscalización hay una agenda extensa de interpelaciones. El siguiente en ser sometido a juicio político es al exministro del Interior, también del anterior gobierno, Juan Zapata. Al también excoronel de la policía se lo acusa de no haber ejecutado el presupuesto para el Ministerio del Interior, ya que solo ocupó el 30%, lo cual, según su interpelante Carlos Vera, permitió el incremento de los niveles de inseguridad en el país. Posteriormente, el turno será para la fiscal general Diana Salazar. Más adelante, a los ex vocales de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno. El turno de las interpelaciones continuará con el exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Lasso, Sebastián Corral. Este lunes, el Consejo de Administración de la Legislatura calificó a trámite 4 pedidos de juicios políticos contra las ministras del actual régimen de gobierno, Mónica Palencia, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, planteados por la bancada de la Revolución Ciudadana por la incursión de la fuerza pública a la Embajada de México el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. La bancada oficialista también ha solicitado el enjuiciamiento político contra exsecretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso, del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, en tanto que la bancada de Construye ha solicitado enjuiciar políticamente a la exministra del actual régimen, Andrea Arrobo, por la actual crisis energética. En esa medida, Revolución Ciudadana ha solicitado la comparecencia en el Pleno de la Legislatura de los ministros de Finanzas y de Energía de esta administración, todo por el tema eléctrico. Esta crisis energética tiene que tener nombres y apellidos. Una extensa jornada fiscalizadora tiene en sus manos la legislatura, que ha puesto, como se dice comúnmente, todo al sartén, o también, como en las tercenas de barrio, cuando se anuncia poner a disposición hueso y carne. Y atención, tras los últimos casos de violencia en los que han estado involucrados menores de edad, la Asamblea Nacional aprobó este martes una resolución para solicitar a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de al menos una de las sanciones para este grupo infractor. Recordemos que la legislación actual señala que si un menor de edad es internado por un delito grave en un centro de adolescentes infractores, no será llevado a una cárcel de adultos, aún así hubiese cumplido la mayoría de edad. Y alcaldes de la Zona 4 se reunieron en Manabí con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. El principal tema fue la reactivación de los proyectos que continúan pendientes tras el terremoto de 2016. Los representantes de los 22 cantones manabitas, además de varios burgomaestres de la provincia de Esmeraldas, se reunieron este martes buscando conocer los proyectos que ya han sido culminados de la fase 1 de la reconstrucción, así como para presentar proyectos actualizados o renovados, como es el caso de Portoviejo, capital manabita. Incluimos lo que es el fotovoltaico, incluimos también lo que es la BT3, incluimos el puente bicentenario y también la regeneración de la avenida metropolitana. Lo primero que voy a hacer cuando ya nos instalemos es solicitar cuáles fueron los proyectos que se ingresaron desde la administración anterior. Si bien es cierto que existen más de 100 millones de dólares disponibles en este 2024 para la realización de obras, el gerente del Comité de la Reconstrucción reconoció que este valor no cubrirá los más de 25 proyectos pendientes. Y se está revisando el nivel de los estudios definitivos. Obviamente hay que irlos actualizando, hay que ir revisando, hay que ver si se necesitan actualizaciones los diseños, hay nuevas tecnologías que podrían minimizar el costo, podrían ser más eficientes, pero eso ya nos están ayudando la Subsecretaría Zonal 4 y la Subsecretaría Zonal 1 correspondientes a cada provincia. Además de los proyectos de la reconstrucción, otro tema a tratar fue el de los atrasos de las alícuotas municipales por parte del gobierno. Un problema
que afecta a todos los municipios. Nos hace falta el 90% de noviembre, el 100% de diciembre, marzo y abril. Estaríamos hablando de casi 9 millones de dólares. Actualmente el Cantón Paján, ya terminando mayo y terminando abril, empezando mayo, estaríamos por 4 meses sin sueldos y esto asciende casi a 2 millones de dólares. Luego de la reunión, solo queda esperar para conocer hacia dónde avanzarán los proyectos de reconstrucción de un terremoto que ocurrió hace más de 8 años, pero del que todavía quedan recuerdos. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Bien amigos, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, emitió un video en redes sociales donde negó que la hacienda donde fue capturado el líder de los lobos, Colompico, sea de su propiedad o de la prefectura. Esto luego de las publicaciones en redes sociales donde se vinculó a la autoridad con el líder de la organización delictiva. En cuanto a las medidas a tomar, la prefecta aseguró que quienes escribieron dichas suposiciones sin pruebas serán demandados legalmente. Voy a demandar a los difamadores. El día de ayer, en distintas redes sociales, de manera organizada y sistemática, sin ningún tipo de pruebas, empezaron a vincular mi nombre con un conocido criminal. Afirmaban que la propiedad en Puerto Quito, en donde fue capturado, estaba a nombre de la prefectura, o incluso algunos llegaron a afirmar que estaba a mi nombre. Acá pueden ver el certificado del registro de la propiedad de Puerto Quito, en el que se certifica que no poseo ninguna propiedad en dicho cantón. Interpondremos demandas a cada una de las personas que han replicado este contenido, pues ya es hora de que dejen de manipular la información. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, quien debe cumplir prisión preventiva por un caso de presunto peculado, es buscado por las distintas áreas de la Policía Nacional para su respectiva captura. La Fiscalía lo señala como el presunto responsable de un perjuicio al Estado por más de 37 millones de dólares. Por tanto, el fallo del juez responsable del caso ordena que se congelen las cuentas bancarias del ahora procesado y además prohibió transferir o enajenar sus bienes. Narváez fue alcalde de Durán en 3 ocasiones, en los periodos 2008-2009, 2009-2014 y 2019-2023. El delito de peculado en Ecuador es sancionado con 13 años de cárcel. Les contamos ahora que Ecuador discute oficialmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde hace pocas semanas. Así lo aseguró el portavoz del organismo multilateral. En días pasados, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que espera cerrar un programa con el organismo multilateral en 2 meses. Además, señaló que espera financiamiento por unos 3.000 millones de dólares. Uno de los representantes indicó que el organismo está en contacto con las autoridades del país para apoyar reformas económicas. Además, aseguró que la ola de violencia se ha convertido en un reto para la macroeconomía del país y siguen de cerca su situación. En días pasados, el director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, señaló que Ecuador podría acceder a 2 programas. Se trata de un servicio ampliado SAF y servicio de resiliencia y sostenibilidad SRS. Recordemos que a fines de 2022, Ecuador concluyó un servicio ampliado que dio financiamiento por 6.500 millones de dólares para hacer frente a la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Para poder acceder al SRS es necesario haber suscrito un SAF, aseguraron. En ese contexto, los mercados financieros internacionales han recibido bien la firma de un nuevo acuerdo entre Ecuador y el FMI. Pero no todos están de acuerdo. El expresidenciable Andrés Arauz dijo que esto implicaría más reajustes para los ecuatorianos. Debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tercer acuerdo en los 3 gobiernos últimos, y ya sabemos que un acuerdo con el FMI no son buenas noticias para el Ecuador, significa más ajuste, más despidos, más privatizaciones y más aumento de los precios. Entonces, creo que se nos viene una época tremendamente oscura y dañina si es que se concreta ese acuerdo con el fondo. El riesgo país de Ecuador se ha reducido en 130 unidades hasta llegar a 1.290 unidades este 6 de marzo. Tras conocerse el acercamiento entre el gobierno de Daniel Noboa y el multilateral,
El riesgo país es un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de un país y es elaborado por el banco estadounidense JP Morgan Chase & Co. Mientras más incrementa, más suben las tasas de interés para acceder a créditos, tanto para el sector público como para el sector privado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Las exportaciones del sector bananero se recuperan de a poco. El primer trimestre de 2024 registró una leve mejora en el envío de la fruta. Uno de los principales destinos fue la Unión Europea. 99,47 millones de cajas de banano exportó Ecuador entre enero y marzo de 2024, según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec, representando una leve mejora en el envío de la fruta para el primer trimestre del año. Es que en enero y febrero la reducción en exportaciones fue de 12,17 y 3,51% respectivamente, pero para marzo bajó solo 0,40% en comparación con el año anterior. Uno de los aspectos que permitió la recuperación de las exportaciones este primer trimestre de 2024 fue la reducción en la producción en Centroamérica y Colombia, pues algunas transnacionales demandaron más banano a Ecuador, sobre todo en el mes de marzo, para cumplir con pedidos en Estados Unidos y la Unión Europea. Precisamente los principales destinos de las cajas fueron la Unión Europea con el 30,79%, Rusia con el 19,24%, Medio Oriente con un 12,73%, Estados Unidos con 12,22% y África en quinto lugar con 6,35%. Estas cifras son positivas para el sector, ya que debido al aumento del precio mínimo de sustentación de la caja, que para este año pasó de $6.50 a $6.85, algunos mercados importantes redujeron sus compras. Otro factor que afectó las exportaciones bananeras fue la dificultad para pasar por el Canal de Panamá. Adicionalmente, en comparación a 2023, la producción en Ecuador se ha reducido en aproximadamente 3% hasta el mes de marzo de 2024. Entre las razones estaría el clima, pues las variaciones de temperatura y el exceso de lluvias en algunas zonas habrían ocasionado que las plantaciones no cumplan su desarrollo fisiológico normal. Aún así, Acorbanec proyecta que para los meses de abril y mayo, el enfunde sea mayor. Además, prevén más producción y por ende más exportación. Tania Loor, Noticias Oromar. Amigos televidentes, en breve regresamos con más información. Vamos a una pausa comercial, pero antes tengo una recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad. Esto por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y del ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Amigos televidentes, seguimos con más noticias y atención porque el día de ayer fue declarada en emergencia la vía balnearia Payatanga-Cumandá que conecta las provincias de Guayas y Chimborazo. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tomaron esta decisión en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias tras el deslave que hace 2 días se llevó a un tramo de la carretera a la altura del recinto Cruz del Hueso del cantón Cumandá. Tras dicha declaratoria, se podrán asignar recursos de manera directa para trabajar en conjunto con gobiernos locales en la solución. Y es que las lluvias siguen causando estragos en varios cantones del país. Este martes 23 de abril se registró el colapso del puente sobre el río Upano en Sucúa, Morona, Santiago, cuando una camioneta llena de pasajeros circulaba por el viaducto. El auto cayó de inmediato al río, dejando a sus ocupantes bajo el agua. A causa de esto, 5 personas murieron, entre ellos un menor de edad. Además, otras 2 personas se encuentran desaparecidas según habitantes. Desde hace 40 años, este puente colgante de 45 metros no recibía mantenimiento. Y mientras tanto, los trabajos en el puente Delta sobre el río Lelia, en el kilómetro 82 de la vía Aloa Santo Domingo, están por culminar. Según autoridades, la infraestructura será entregada la misma fecha que la de la entrada de Villegas.
Para los próximos días, autoridades tendrían previsto realizar la entrega oficial del puente Delta sobre el río Lely en el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo, ya que los trabajos avanzan con normalidad en cuanto a la construcción de la rampa de acceso y los trabajos complementarios por parte de los contratistas. Esta fecha tentativa también sería aprovechada, según autoridades, para hacer la entrega del puente Delta de acceso a La Villegas, en donde el paso aún no se habilita en su totalidad y los trabajos continúan. En este punto, varios son los conductores que intentan cruzar sobre la estructura con sus motocicletas. Ellos cuestionan los trabajos que se han desarrollado en el lugar y recalcan que el retraso de entrega de este puente ha sido evidente. Igualmente mal hecho, porque creo que están haciendo nuevas bases. Pero ojalá que ya se habilite pronto. Mientras la maquinaria continúa trabajando en un muro de escollera en el lugar, el paso no se ha habilitado. Además, observa que aún faltan trabajos complementarios para que pueda ser utilizado. Lo que hicieron aquí fue como los alfabetos. ¿Cómo van a tirar este puente encima del asfalto? Sin hacer un muro abajo. Vea lo que han hecho abajo. Poner esas piedras, no se irán a ir. Eso depende ya de las autoridades de lo alto. Si les falta la capacidad de ellos de pensar cómo van a hacer las cosas, entonces que pidan ayuda a alguien que realmente... Entonces no hay esperanza de nada, ni por acá ni por acá. Los trabajos en el puente sobre el río Lely en el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo estarían por culminarse este 24 de abril, mientras que en la entrada a La Villegas, pese a que no se ha expuesto fecha de culminación, la expectativa de las autoridades sería hacer su entrega a la misma fecha en que la estructura ubicada en la vía Loax-Santo Domingo será entregada. La avenida de los Chiris al norte de Quito tuvo cierres desde este martes 23 de abril por trabajos viales, tal y como le informó la empresa de movilidad y obras públicas. La primera intervención fue desde las 9:30 hasta las 17:30 en la calle Holanda y se tiene previsto que culmine el jueves 25 de abril, luego de que se ejecutaran trabajos desde el 28 al 30 de abril en la intersección de la calle Bélgica en el mismo horario. Se implementarán 2 pacificadores viales y se colocará la señalización horizontal y vertical. Durante este periodo, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizará controles de la zona azul desde las 6 horas. Las autoridades recomiendan tomar las rutas alternas, calle Portugal y avenida República de El Salvador. Bien amigos, desde tempranas horas de la mañana de este martes, trabajadores del Hospital León Becerra protestaron en los exteriores de esta casa de salud ubicada al sur de Guayaquil por el pago de más de 11 meses de sueldos. Son alrededor de unas 200 familias que dependen de los trabajadores del Hospital León Becerra las que se ven afectadas por el atraso en el pago de los sueldos. Son más de 11 meses impagos y según los mismos trabajadores, las instalaciones y la atención ha desmejorado bastante. La administración nos indica que no nos pagan mientras no pague el IES. Esa es una mala respuesta, compañero. Porque el IES sí les ha pagado con los años anteriores y han hecho feria de la plata. No han podido administrar bien el dinero. Esto ya vivimos año tras año. Son episodios repetitivos. Ya no podemos continuar. Por eso pedimos exigimos la salida del señor Ricardo Cohen como presidente del hospital. No les satisface las respuestas dadas por la administración. Piden la renuncia de la actual directiva de la Sociedad Protectora de la Infancia, organización benéfica que dirige el hospital. A ver, nosotros tenemos ya 11 meses que no nos pagan. Imagínense, tenemos el 10º de marzo no nos han pagado. ¿Cómo hace para parar la olla durante 11 meses? No sabemos ni cómo hacemos porque no tenemos ni siquiera para comer, ni para venir a trabajar, para pagar la casa, todo lo demás que se necesita y el patrón nos exige que cumplamos nuestros deberes, ¿verdad? Porque tenemos que venir a trabajar. ¿Cómo venimos? Pero tenemos que llegar, porque si faltamos como si fuéramos robots, exactamente. Son gente pobre que viven al día y son 11 meses que no le paga a nadie, nadie se hace cargo de nadie. Debe el seguro, debe el Ministerio de Salud, deben empresas particulares y no podemos pagar a nadie, ni a los trabajadores, ni a los proveedores. El hospital está prácticamente sin nada en este momento y 11 meses que no se les paga. Eso es terrible.
La intervención de las autoridades de salud es lo que esperan los trabajadores para saber si efectivamente existen deudas que tengan en crisis a la Casa de Salud y definir de qué forma se puede dar solución al pago que tanto necesitan los trabajadores. Cristian Arias, Noticias Oromare. Bien, amigos televidentes y Pedro, es momento de una pausa comercial. Ya regresamos para revisar más noticias, entre ellas los hechos delictivos de las últimas horas. Lamentablemente no cesan. A la pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos televidentes, revisamos más información. Una nueva muerte violenta se registró en la ciudad de Manta, específicamente en el barrio Jipijapa. Un hombre identificado como Luis Gerardo Quimiz Alarcón y conocido como Maestro Lucho, fue asesinado a tiros cuando realizaba un chequeo eléctrico en un vehículo. Personal de criminalística y elementos de la DINASET llegaron para acordonar el área y realizar las primeras investigaciones. Con esta muerte ya van 99 víctimas entre los cantones de Montecristi, Jaramillo y Manta. Es una muerte violenta aquí en el sector de Santa Marianita, un balneario tranquilo. Aparentemente una persona que estaba ingiriendo alimentos con otro grupo de personas. Llegan supuestamente dos ciudadanos a robar y el ciudadano extranjero trata de ayudar. En esto pues tiene un enfrentamiento con los delincuentes y proceden a dispararle. Hay 4 indicios balísticos levantados, en todo caso va a ser trasladado hasta el centro forense para determinar si hay más indicios balísticos, determinar trayectoria balística y todo lo legalmente pertinente. Y aparentemente había llegado de turismo, ya tenía varias semanas aquí en la ciudad. Un hombre fue baleado por sujetos a bordo de una motocicleta en el sector El Florón, en Portoviejo. Sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un callejón del Florón 7 en Portoviejo y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de un hombre, identificado como Daniel Leonardo Loor Vélez. Sí, se realizó el levantamiento de 3 indicios balísticos. De igual manera, personal de la DINASET ya se encuentra recabando más información. Se encontraba solo trasladándose hasta su domicilio. En el trayecto es interceptado por una motocicleta. Dos personas en la motocicleta. Tras la huida de los sicarios, los allegados de Loor lo trasladaron en estado crítico hasta el hospital de especialidades. La víctima fue atendida en el área de emergencia, pero una media hora después falleció, debido a la gravedad de las heridas. La policía informó que de inmediato se desplegó un operativo para dar con los posibles causantes del hecho. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y la tarde de ayer un hombre fue asesinado en la zona rural de Santa Marianita en Manta. Se trata de un ciudadano estadounidense que se encontraba en un restaurante. Según testigos, la víctima, identificada como Richard Jackson, trató de impedir un robo, por lo cual recibió varios disparos. Hasta el sitio se movilizó personal de la Policía Nacional para empezar con las investigaciones. El cuerpo fue trasladado hasta el centro forense para la autopsia. Operaciones recientes contra el narcotráfico dejaron 4 detenidos en Galápagos y Esmeraldas. La Armada del Ecuador incautó 1,5 toneladas de droga a 110 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos. El alcaloide estaba en 43 bultos en una embarcación. Durante un patrullaje de control y vigilancia marítima se logró la aprehensión de 3 ecuatorianos que transportaban a bordo de una embarcación alrededor de 1.5 toneladas de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 600 galones de combustible y 3 motores fuera de bordo. En los espacios marítimos jurisdiccionales insulares, a aproximadamente 110 millas náuticas al sur de las Islas Galápagos. La institución detalló que este golpe al narcotráfico representa más de 30 millones de dólares. El pasado sábado 20 de abril se interceptó otra embarcación en este mismo lugar. La Armada del Ecuador, en las últimas 72 horas, ha realizado 2 operaciones en los espacios marítimos jurisdiccionales insulares, resultando en la incautación total de más de 3 toneladas de presuntas sustancias sujetas a fiscalización,
dejando fuera del mercado casi 3 millones de dosis, y siendo este un duro golpe a las economías narcoterroristas de alrededor de 60 millones de dólares. Pasamos a Esmeraldas, donde se detuvo a un ciudadano que transportaba en un vehículo tipo camión 207 bloques de droga. En un operativo de interdicción en carreteras en el sector de Tachina, ante la actitud inusual de un vehículo tipo camión, procedió a parar la marcha de este vehículo y pues después de una entrevista corta con el conductor, pues nos percatamos de la actitud inusual, media nerviosa de esta persona que conducía el vehículo, pues, y después de hacer un registro minucioso encontramos un doble fondo, una estructura modificada en sus paredes. El peso neto de esta sustancia es de 196.860 gramos, que presumimos era para el tráfico internacional. El detenido responde a los nombres de Marco José A., quien no posee antecedentes penales. Mirly Macías, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. En breve estamos con más noticias. Mientras tanto, una pequeña recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max, disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. De regreso, amigos televidentes, inmediatamente retomamos la conexión con nuestro compañero Cristian Arias, quien está en Guayaquil, precisamente para traernos información sobre un reciente operativo ejecutado en esta madrugada. Cristian, ¿de qué se trata? Cuéntanos los detalles, estamos contigo. ¿Qué tal, Katy? Buenos días. Es un golpe al narcotráfico, así lo describe la Policía Nacional, ejecutado en las últimas horas de forma simultánea en las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y Loja. En Pichincha y Guayas, específicamente en las ciudades de Guayaquil y Quito, hay 7 detenidos, 7 presuntos implicados en este delito de narcotráfico: José A., Miguel S., Germán F., Miguel C., este último con antecedentes por tráfico de drogas, Clímaco O, Jordi G. y Miguel O. completan la lista de detenidos. En los allanamientos se ha encontrado 20 kilogramos de droga, 3 armas de fuego, cartuchos, dispositivos electrónicos, un vehículo y dinero en efectivo. Hace pocos minutos hemos recibido un mensaje del comando de la zona 8 en la que se convoca para una rueda de prensa a las 11:30 de la mañana, en la que se dará detalles referente a este operativo, repito, ejecutado de manera simultánea en 4 provincias del país y bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado. Estamos en este punto de información, haremos el seguimiento durante la mañana y seguramente en la emisión del mediodía de Noticias Oromar podremos ofrecer más detalles referentes a este caso. Bien, Cristian, muchísimas gracias por la información que nos traes desde la ciudad Puerto. Con eso estamos llegando a la parte final, amigos televidentes, de este espacio de noticias. Aún hay mucho que contar con respecto al caso del excontralor Carlos Polit, quien ya fue sentenciado en Estados Unidos, pero que esto abre una nueva puerta de mucho tema que tratar, ¿no? En efecto, Katy, amigos televidentes, el día de mañana nos acompañará vía virtual la periodista Estefanía Celi del medio digital Primicias, precisamente quien estuvo contando todos los hechos desde Miami, y estará justamente para contarnos algunos otros detalles alrededor de este caso que ha sido sonado no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. Hasta el día de mañana. Buenos días. Felicidades.